Con su permiso, diputado presidente. Señoras legisladoras, señores legisladores, bienvenido, señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Nuestro país requiere de un impulso decisivo para dejar atrás las décadas perdidas en términos de crecimiento económico. El prolongado estancamiento de la economía y de los ingresos familiares han mermado las capacidades de la sociedad para enfrentar problemas sustantivos como la pobreza, la generación de empleos de calidad y la creación de una nueva base productiva. Es indudable que las grandes reformas que ha aprobado esta legislatura responden a la necesidad de ofrecer alternativas de desarrollo y situar a México en mejores condiciones dentro de la competencia global. En el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se privilegia la información relativa a las primeras acciones relacionadas con la implementación de las reformas estructurales. Coincidimos en que las reformas impulsadas por el Ejecutivo Federal y aprobadas por este Congreso tienen que transformar a la economía mexicana para hacerla más productiva, más dinámica y, sobre todo, que se refleje en el bolsillo de los mexicanos. Se han puesto las bases para una nueva etapa de la economía nacional, pero el desafío ahora es garantizar que se alcancen las metas planteadas y la certeza de que los cambios se traduzcan en bienestar efectivo para todos. No hay lugar ya para más promesas. Terminó la etapa de generar expectativas con las reformas. Ahora el gobierno federal tiene el compromiso de aplicar con eficacia y honestidad el nuevo marco jurídico, porque precisamente la ausencia de resultados positivos y la persistencia de problemas y rezagos son factores que han generado la incredulidad y la desconfianza hacia las instituciones. El paquete económico 2015 debe ser un primer movimiento en la línea marcada por la visión reformista. Los criterios de política económica indican una tendencia de crecimiento moderado en un marco de estabilidad. La ley de ingresos se atiene a la promesa de no incrementar o incluir nuevos impuestos. Y el presupuesto de egresos de la Federación se observa como un instrumento para incidir en la transformación de la política social y la inducción del crecimiento. Sabemos muy bien que transformar la economía y enfrentar los grandes rezagos sociales es un proceso complejo. El margen de acción es limitado y llevar al país a un punto distinto del actual requerirá tiempo y esfuerzos prolongados. Estamos conscientes de eso. Y en estas cuestiones es necesaria que veamos con realismo y sobriedad, pero sobre todo con ambición los alcances. Nos preocupa, como a todos, el efecto que ha tenido la reforma fiscal en los índices de crecimiento, pero tratamos de entenderlo como un proceso de ajuste necesario a un esquema fiscal que ya no funcionaba. Lo importante ahora es convertir la ampliación de recursos presupuestales que ha aportado la reforma fiscal en acciones que propicien una dinámica de inversiones y empleos formales. El horizonte previsible de un crecimiento cercano al 4% para 2015 es demasiado estrecho para un país con las características demográficas del nuestro. Además, un mayor crecimiento y más acelerado es indispensable para el sostenimiento de finanzas públicas más fuertes y, por ende, para poder atender las carencias de sectores de la sociedad que han sido históricamente excluidos. En México nos hemos concentrado en mantener la estabilidad presupuestaria a costa de la contracción de la economía. Es tiempo de revisar modelos y determinar qué es lo más importante, cómo lograrlo y de qué manera modificar la estructura de una sociedad tan inequitativa como la nuestra. Es en este contexto, señor secretario, que nos preocupa de manera prioritaria la inversión educativa. Reconocemos una gran noticia que se hayan definido grandes obras de infraestructura con una perspectiva transeccional. Sin embargo, pensamos que esos grandes proyectos no deben hacer olvidar aspectos esenciales y de una enorme importancia para las familias, para las nuevas generaciones y para la propia economía y el desarrollo social. Para nosotros, en donde debe de reflejarse de manera inmediata el afán de progreso, es precisamente la infraestructura educativa.
No todas las escuelas cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades. Hay todavía miles de niños y niñas que asisten a espacios escolares en condiciones sumamente precarias. Sería lamentable, entonces, que en los próximos años se siguiera dando el contraste entre proyectos de primer mundo y una realidad educativa que no permite abatir la pobreza y la marginación. Ninguna política económica puede llamarse exitosa si no genera la equidad social que deriva, entre otros factores, del acceso a escuelas dignas y funcionales para todos los niños y niñas del país. Es en este sentido que quisiéramos proponer de manera respetuosa, señor secretario, una mejor coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda, a fin de solucionar el grave problema de las deficiencias en la infraestructura educativa. Asimismo, consideramos que se requiere de un gran cuidado del gasto público en todos los sectores de la actividad gubernamental. Cerrar el paso a la mala administración y a la corrupción es un enorme imperativo. Si los recursos de un país que solo logra recaudar el 11% del Producto Interno Bruto son escasos, lo peor que puede seguir ocurriendo es que el presupuesto se desvíe, que sea el botín de malos funcionarios y que no llegue a quienes más lo necesitan. Debemos hacer de la transparencia y la rendición de cuentas las herramientas que de manera transversal supervisen y acoten toda actividad pública y de gobierno. Los países que han adoptado con seriedad y responsabilidad estas variables han visto un mejor desempeño de sus democracias, ha aumentado la calidad de la democracia y ha aumentado la calidad de vida de las sociedades. El uso racional, estrictamente apegado a la ley y claramente orientado al crecimiento de la economía y de la inclusión social, es una condición indispensable para recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. Después de años y años de promesas incumplidas, los mexicanos y las mexicanas tenemos hoy una gran necesidad de certidumbre, necesidad de confiar en las instituciones y de confiar en nosotros mismos. No hay más tiempo que perder. Si no logramos concretar cambios efectivos y traducirlos en bienestar, estaremos abriendo el paso a grandes riesgos. No es esta idea un tanto mecánica de hablar de ruptura social, sino más bien en el daño que sufrirán las jóvenes generaciones, en el desamparo de los sectores vulnerables y en la imposibilidad de activar el enorme potencial de nuestro país. Que esta etapa de cambio sea, en verdad, la entrada a una nueva dinámica de la economía, que el buen manejo de los recursos públicos permita influir en el mejoramiento de los niveles de vida, de la educación y de la salud. Pero sobre todo, señores, señoras legisladores, señor secretario, sobre todo, que en cada decisión en materia de política económica prive el compromiso honesto con el presente y el futuro de México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada San Juana.